y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste también de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de orar, quiero preguntar cuántos hombres de Dios hay en este lugar. Amén. ¿Cuántas mujeres de Dios hay en este lugar? Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Dios mío, que seguro estoy que tú vas a ministrar a nuestra vida. Quiero pedirte que tomes control desde ya de mis palabras, de cada mente, de cada corazón en este lugar, para que tu Espíritu Santo comience, Dios mío, a trabajar en nuestra vida, que abra nuestro entendimiento, Señor, que seas tú, Dios amado, hablando en nuestra vida y poniendo, Señor amado, esa necesidad de aceptar en nuestro corazón tu palabra para poder ser instruidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Gloria sea a Cristo Jesús. Después de la pregunta que te hice, yo creo que pues voy a hablar con la gente indicada en este lugar, gloria a Dios. Con las mujeres y los hombres de Dios. Gente que no somos perfectos, pero sí estamos dispuestos a ser confrontados con la palabra de Dios, porque eso quiere decir redarguir. Y hemos dicho que la palabra, lo hemos leído, que la palabra tiene una utilidad para aquellos que la quieren recibir. Por eso el tema del día de hoy es lo que Dios ha dado a sus hijos. Y si usted es una mujer y un hombre de Dios, es porque está dispuesto y dispuesta a que la palabra nos guíe, a que la palabra nos redarguya, a que la palabra nos confronte. ¿Para qué? Para ser mejores hijos cada día. Amén. Y estaba leyendo esta palabra, y aunque sabemos de que en ese tiempo no había un libro que se llamaba Biblia, pero sí era una carta que Pablo había enviado a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, ¿verdad? Pero era lo mismo lo que hemos leído el día de hoy, fue lo que Timoteo leyó en ese momento. ¿Y por qué Pablo, el apóstol San Pablo, le dice a Timoteo estas palabras? Que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para redarguir, que es para enseñar y para corregir y para instruir. Mire cuántas cosas el ser humano, nosotros como seres humanos, necesitamos cambiar en nuestra vida para poder, llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, para poder entender lo que Dios quiere que hagamos, para no ser engañados. Porque cuando nos vamos al contexto de estos versos que hemos leído, al principio del capítulo 3 está diciendo el apóstol Pablo, está hablando de la apostasía que se iba a dar no solamente en aquellos tiempos, sino en los tiempos finales. Entonces el apóstol Pablo hoy está, óigase bien, como es un hombre inspirado por Dios, y sabe usted que eso de inspirado es aquello de... El apóstol Pablo estaba recibiendo revelación directa de parte de Dios por medio del Espíritu Santo que estaba soplando en él, porque sabía y conocía que en los postreros tiempos también iban a levantarse hombres perversos, hombres
se iban a mover conforme a sus concupiscencias. Entonces la palabra de Dios hoy, oiga, está enseñándonos, porque dice que es útil para enseñar. Y si está hablando de que es útil para enseñar, nos está diciendo de que tenemos que aprender algo nuevo, algo diferente, algo a lo que ya habíamos aprendido, diferente totalmente a lo que estamos el día de hoy. Porque hoy usted y yo tenemos que recibir la revelación de la verdad. Por eso dice la palabra de Dios que esto tendrá un efecto en cada uno de nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y la palabra de Dios es eficaz. Es decir, esto tiene que causar un efecto en cada oyente. Porque sabe, dice la palabra, que no volverá vacía, que hará lo que tenga que hacer en nuestra vida. Y si tendrá que confrontarnos en algún momento, usted no se moleste, no se incomode, porque Dios sabe lo que usted y yo necesitamos en algún momento. Gloria sea a Dios. Porque la palabra tiene su utilidad para enseñar. Necesitamos ser enseñados. El mismo apóstol Pablo dijo: yo, dice, he aprendido a vivir en escasez como a vivir en abundancia. He aprendido a aguantar hambre y a estar bien tripudito. Gloria a Dios. Entonces hay cosas que nosotros, mire, el apóstol Pablo no era ningún, hermanos míos, neófito en la ley ni nada, pero dice: yo he aprendido cosas nuevas. Y son las que nosotros tenemos que aprender hoy que estamos en los caminos de Dios. Sí, es cierto que tenemos hasta un punto cierto conocimiento de la vida, de las cosas, pero es necesario que nosotros comencemos a entender que necesitamos ser instruidos, que necesitamos ser renovados de mente y de corazón, pero no por cualquier cosa, sino por la misma palabra de Dios, por el mismo Espíritu Santo, que es el que está hoy en medio de nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Cuando le damos el espacio al Espíritu Santo de Dios para que nos comience a guiar, para que nos comience a enseñar, para que nos comience a enfrentar, hermanos míos, es algo, hermanos míos, muy beneficioso para nosotros. Aunque a nadie le gusta que lo reprendan. A nadie le gusta. Y a nadie le gusta, porque a veces decimos: no, si yo ya lo sé todo, ¿y a mí qué me va a enseñar? ¿Saben? El Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo para enseñarnos. El Espíritu Santo de Dios siempre sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Espíritu Santo ya sabe dónde nuestro camino se puede torcer. Y por eso el día de hoy estamos, por medio de la palabra, dándole espacio al Espíritu Santo de Dios para que nos enderezque nuestros caminos, para que tome control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Hay cosas, hermanos míos, las cuales nosotros no podemos decidir porque nos va a ir mal. Es necesario que nosotros consultemos al Espíritu Santo de Dios. Señor, ¿crees que está bien que haga esto? ¿Crees está bien o está mal? Ayúdame, revélame. El Señor, cuando nosotros comenzamos a darle un espacio importante, especial en nuestra vida, siempre, no solo en aquello que nosotros creemos que lo necesitamos. Yo siempre le digo de que nosotros tenemos que tener una comunión y comunicación con el Señor, porque nosotros, hermanos míos, ya no dependemos de nosotros mismos, ya no somos absolutos. Somos hijos de Dios, tenemos un Padre al cual tenemos que dirigirnos. No somos huérfanos. Ustedes ya no son huérfanos, le dijo Jesucristo a los discípulos. Ustedes, yo me voy, pero el hecho que yo me vaya no quiere decir de que ustedes van a hacer lo que quieran o van a comenzar a caminar como quieran, a vivir como quieran. Ahí les dejo el Espíritu Santo de Dios para que descienda sobre ustedes, para que comience a guiarles, para que comience a enseñarles, para que aquellas cosas que quizás todavía Pedro tenía del hombre viejo comenzara a ser, hermanos míos, quizás labrado, raspado, no sé qué, para que se arrancara toda esa cosa como lo necesito yo. Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios arranque cosas de mí. Mire, a veces, hermanos, creemos que ya estamos listos, pero no. Preguntémosle a Dios, ¿eso es lo que yo puedo creer? Todos estamos siempre bajo un proceso.
Y miren, hermanos míos, es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos esta palabra, que necesitamos estudiar esta palabra. Porque aquí el apóstol está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, es porque es para usted y para mí que somos hijos de Él. Ahí están las instrucciones, gloria a Dios. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios escribiendo estas cosas? Porque ya sabía, hermanos míos, de que se iban a levantar falsos maestros, enseñando conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, a sus beneficios. Pero si usted escudriña la palabra del Señor, no le digo que si usted se va a YouTube y comienza a oír lo que ahí ponen, mucho cuidado, ahí hay demasiadas cosas. Sí, hay buenas y hay cosas malas, entre todas. Pero el que tiene el discernimiento del Espíritu Santo de Dios no se deja engañar. El que lee esta palabra no fácilmente va a ser presa de los engaños, de las mentiras de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, porque sí están. Pero nosotros tenemos que, hermanos míos, escudriñar las Escrituras, que el mismo Jesucristo lo dijo allá en San Juan 5:39. Y esto no ha pasado de moda. Pueden venir generaciones, pasar generaciones, pero siempre, hermanos míos, van a tener necesidad de depender de Dios. Van a tener necesidad de que el Espíritu Santo comience a guiar sus vidas. Por eso es muy importante que nuestros hijos sean instruidos bajo la palabra del Señor. Pablo tuvo, hermanos, ese cuidado de que Timoteo, hermanos míos, aprendiera, porque dice que desde pequeño fuiste instruido en esto. Por eso es muy importante, gracias a Dios, que usted y yo aunque quizás algunos no hemos sido instruidos desde pequeño, pero Dios en su misericordia nos ha alcanzado y nos ha traído a sus caminos. Porque Dios, hermanos míos, siempre tiene propósitos grandes. Dios oye las oraciones de nuestros padres, de nuestros familiares. Y mire, y Pablo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos, dice, miren, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no solamente no solamente en esos días habían tiempos peligrosos. Ahora quizás es aún más todavía. Porque hay gente que se ha levantado enseñando doctrinas falsas. Una hermanita publicaba el día de ayer o anteayer, creo yo, que hay una diferencia entre los falsos predicadores y los verdaderos predicadores. Los falsos predicadores te dicen: Dios te va a bendecir, te va a traer esto, te va a traer aquello, y solo bonito hablan que Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo, si yo no estoy en contra de eso, hermano, yo sé de que sí Dios lo puede hacer para sus hijos, pero antes tenemos que, óigase bien, ser transformados de mente y de corazón para que esas cosas sean de bendición para nuestra vida, para que no nos distraigan, gloria a Dios. Pero decía también ahí que los verdaderos pastores le dicen a las ovejas que se preparen, le dicen a las almas que estén pendientes, que su visión tiene que ser las cosas de arriba primero, que tú tienes que preocuparte por tu salvación antes que de las cosas materiales. Porque ese es el objetivo principal. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que antes todos procedamos a un arrepentimiento, es decir, a un cambio de vida, un cambio de una forma de vivir. Porque si nosotros, hermanos míos, no adoptamos eso, no cogemos esta palabra, nosotros, hermanos míos, vamos a estar siempre en lo mismo. Y es lamentable, porque sabe, Dios no quiere que nadie se pierda. Hay un mensaje, es muy duro el mensaje que no sé, estoy pidiéndole a Dios predicarlo. Se llama Cristianos sin Cristo. No sé, Dios me dirá cuándo, pero vamos a ver que Pablo estaba preocupado, porque habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, dice, óigase, soberbios, blasfemos, desobedientes,
a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. De esos hay muchos hoy en día, ¿verdad? Mire qué tremendo, pero Pablo estaba advirtiendo, poniendo al día, y le dice, mira, Timoteo, pero tú, dice en el 10, pero tú has seguido mi doctrina, le dice, mire cómo estaba Pablo de seguro de que había, hermanos míos, alguien en el cual había sembrado esta palabra y que no volvía vacía, pero le dice en el 10, pero tú, le dice Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina y conducta, dice. Muy importante la conducta. Pero antes está la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, esta nos va a comenzar a cambiar y a transformar. Y vamos a comenzar a ser ejemplo, como le decía el mismo Pablo a Timoteo. Tú tienes que ser ejemplo en todo, como los hijos de Dios. Tenemos que ser ejemplo en todo. En todo. ¿Por qué? Porque los ojos están sobre nosotros de los demás. Debemos de ser ejemplo en todo y tratar, hermanos míos, de hacer esto. Dice, pero tú sigue mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Esto de longanimidad es la constancia, el estar firme, el seguir, a pesar de que no son buenos tiempos o son malos tiempos. Usted tiene que ser constante en el Señor. Dice la palabra, creciendo siempre. Esto es muy importante que nosotros sepamos. Dice longanimidad, amor, paciencia. Mire, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire qué resultado más bonito. Pero dice el hombre que ha sufrido. Dice el hombre, mira, Timoteo, y hoy te lo dice a ti, no creas de que yo voy a aparecer ahí en la Biblia como el apóstol Pablo, así por así. Esto no es así por así. Es un hombre de Dios. Es un hombre, hermanos míos, porque aquí leíamos al final donde el hombre de Dios tiene que ser preparado. ¿Para qué? Para saber enfrentar estas cosas. Para saber, hermanos míos, de que Dios está con él. Gloria a Dios. Mire los testimonios que escuchamos el día de hoy. Esos testimonios, yo sé que a pesar de que hay momentos de duda, pero yo sé de que te han fortalecido. Porque yo también he pasado, no solo nuestra hermana, yo también he pasado momentos de Señor. Yo no sé si tú estás conmigo ya, le dije, un momento. No es solo ella, y estoy seguro de que quizás más de algunos de ustedes que están en este lugar le han dicho al Señor esas palabras. Mire, el Señor se ha de sonreír, Él ya está acostumbrado a escuchar de que nosotros quizás decimos, papá, ya no estás conmigo quizás porque yo no veo resultado. Pero Pablo dice, yo he sufrido persecuciones, he sido azotado, he aguantado mucho por la causa del Señor, pero yo, dice, siempre he permanecido firme, Timoteo. Yo siempre, yo sé de que mi conducta, mi fe la he tenido en el Señor. Y yo no sé, hermanos míos, si tú has dudado, no importa si has dudado, el Señor te perdona, sabes, pero hoy te está diciendo de que sí está contigo, que tú tienes que mantenerte firme en la fe, creyendo que Dios está contigo, aunque no lo sientas. Ahí está. Tú no sabes los propósitos de Dios. Pablo, hermanos míos, mire, al aparecer aquí el nombre de alguien en este libro, es porque vale oro esa persona. Porque estos hombres, estas mujeres que aparecen aquí, han sufrido, han pagado un precio de sangre también, pero aún así se han mantenido fiel, aunque han sido encarcelados, han sido azotados. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú persigue mi ejemplo. He sido ejemplo contigo. Mira, yo no te he dado, le dice, mal ejemplo. Tú mantente firme y fiel. Tú mantente, oiga, mira, quiero que capacites hombres, le dice más adelante, que sean idóneos para esta obra, porque esto no es para cualquiera.
Yo sé de que usted que está en este lugar, usted es idóneo para la obra del Señor. Hay dones, hay talentos dentro de usted. Y Dios le está capacitando día con día. Dios está levantando mujeres y hombres en este lugar para el servicio. Pero quiero decirte de que esto, hermanos míos, también tendrás ataques. Yo no te voy a decir que todo va a ser color de rosa, ¿no? Porque yo no paso eso. No te lo puedo decir porque yo no lo estoy pasando. No lo he pasado. Hay ataques, hay oposiciones como las tenía el apóstol Pablo, como también quizás las tuvo Timoteo. Fue criticado, yo no lo sé. Pero hoy Dios te dice que la palabra del Señor te va a redarguir, te va a corregir, te va a fortalecer, a modo de que tú seas preparado para toda buena obra, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios para que este versículo 17 se cumpla en nuestra vida. Pero óigase, el 16 no es fácil, porque dice que la palabra del Señor nos va, hermanos míos, a enseñar. ¿Está listo usted para aprender? ¿Está listo usted para ser corregido? ¿Para ser confrontado por la palabra? Y también para ser instruido. Gloria a Dios. Mire que estoy hablando con la gente que entiende estas cosas, las cosas del reino, porque esto no es natural. Para el hombre natural, estas cosas son locura. Y quizás en ese tiempo, quizás al ver a los discípulos sufriendo persecuciones, encarcelamientos, azotamientos, quizás mucha gente no entendía eso. Pero ahí se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Quizás tú no entiendas por qué estás pasando o padeciendo en estos tiempos muchas cosas. Pero lo que quizás nunca vamos a entender de que en todo eso el propósito de Dios se está cumpliendo como se cumplía en estos hombres que aparecen en este lugar, en el libro sagrado. Ellos quizás no entendían, quizás decían, pero yo ¿por qué estoy sufriendo tanto si yo le estoy sirviendo a Dios? Pero sabes, era el precio que se tenía que pagar para que el día de hoy usted y yo tuviéramos en nuestra mano este libro que se llama Biblia. Para que por medio de ella usted y yo tomáramos ejemplo de hombres y mujeres de Dios que nunca se rindieron, que ofrendaron su vida, que estaban dispuestos a ir hasta el final, que no eran de doble ánimo, que no, óigase bien, no eran invadidos por las emociones. Esto, hermanos míos, es algo que a mí me motiva, créame, me motiva grandemente. Me siento alegre porque me impulsa. Y yo sé de que la recompensa de aquel que permanece fiel va a ser grande. De aquel que sufre por el Evangelio. Gloria sea a Dios. Es allá donde tenemos que poner nuestros ojos. Es allá donde tenemos que poner nuestros ojos. Aquí no importa, hermanos. Si tu cuerpo resiste, no pasa nada, dicen, ¿verdad? Si este cuerpo resiste, humillación, persecución. Pero lo importante es que al partir de esta tierra, oiga, que qué precioso será, imagínese, yo me lo imagino muchas veces, digo yo, qué precioso será cuando el Señor te diga, venid bendito, bendito de mi Padre. Es cierto que has sufrido, pero has permanecido fiel. Mire, la iglesia de Filadelfia dice, yo conozco tus padecimientos, pero sobre todo esto y tus sufrimientos, pero lo que también he visto es que tú has guardado mi palabra, que a pesar de todo esto, tú has sido fiel, has confiado en mí, has permanecido creyendo en mí, que aunque ha habido momentos de tristeza o de angustia, que quizás de desánimo, pero aún así te has encaminado a levantar tus manos en ese lugar. Aún así has ay, gloria sea a Dios, dale palma, aleluya. Qué precioso. Quizás en medio de la tristeza tú te has encaminado a este lugar. Quizás tienes preocupaciones, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero aún estás aquí, dispuesto a aprender, dispuesto a seguir adelante, dispuesto a levantar tus manos en los momentos más duros. Yo he pasado por esos momentos también.
Momentos en los cuales me he arrodillado y no he podido decir nada. Y he estado agobiado, triste, he llorado de rodillas, no he podido hablar con Dios, pero sé que Él está ahí. Porque usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Él está ahí, no ignora nuestros sufrimientos. Y por tanto, aunque usted, óigase, se sienta así, arrodíllese. Y el Señor va a comenzar a darle nuevas fuerzas. Yo te lo digo porque lo he pasado. Han habido momentos que he llorado y no he querido ni arrodillarme, créanme. Momentos de que, ¿para qué me voy a arrodillar? ¿Y qué voy a hablar? Si yo no, ahora así como estoy, yo no siento nada. Pero me arrodillo ahí, pongo una silla y me pongo ahí. Y créame, hermano, de que no me da voluntad de abrir mi boca para nada. Así. Yo no te voy a venir a contar mentiras, de que yo me arrodillo y que comienzo. No, soy humano como usted también. El apóstol Pablo le dice, mira, he sufrido en el 11 persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Yo no sé si tu Dios no es ese, si tu Señor no es este. Quizás tienes razón tú, pero si es este, espera en Él. No te rindas, sigue creyéndole, sigue avanzando, gloria a Dios, aleluya. Este hombre sabía de lo que estaba hablando. Este hombre sabía de lo que hablaba con su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Y le dice, mira, tú tienes que también ser preparado para toda buena obra. Mira cómo yo he sufrido. Posiblemente tú puedas sufrir menos, puedas sufrir más, puedes sufrir de diferente manera. Igual que tú estás en este lugar, yo no conozco tus padecimientos ni tus sufrimientos. Pero sí te voy a decir de que cuando tú comienzas a leer la palabra del Señor, comienzas a ser enseñado para saber enfrentar los problemas de la vida. Amén. Comienzas a recibir fortalezas. Comienzas, óigase bien, a ser instruido, a ser guiado y enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo estaba hablando de algo que había pasado, de algo que él sabía que sí existía, pero que también se podía superar, que también podía ver la mano de Dios en cada cosa. Y estaba transmitiéndole a Timoteo esta palabra, como hoy quedó escrita en este libro para nosotros. Pablo quizás nunca se imaginó de que estas cosas les iban a ser transmitidas a los cristianos del día de hoy. Ni tan siquiera quizás imaginó que iba a haber algo que se llamaba Biblia, el conjunto de libros, para hoy, para cada uno de nosotros, para los que estamos continuando ese camino. Pablo murió, Timoteo murió, pero ahora usted y yo estamos en este camino. No sé cuánto falta para que lleguemos al final. No sé cuánto falta en su caminar. No sé cuánto falta en mi caminar. Unos van a la mitad, otros van comenzando, otros están terminando quizás su caminar. Pero lo importante es que nosotros logremos captar el propósito de la palabra del Señor, que dice de que el propósito es de que nosotros, oiga, seamos perfectamente, eternamente preparados para toda buena obra. Esto me gusta porque dice eternamente, no solamente aquí en la tierra. Hay un propósito. Miren, los propósitos de Dios no culminan aquí todos. Los propósitos de Dios, aún más allá de la muerte, tendrán en nosotros efecto. Porque lo está diciendo la palabra que esto se tiene que cumplir para que el hombre de Dios, óigase, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Completo. Esto es completo. No va a estar a medias. ¿Sabe cuándo va a quedar a medias? Cuando nosotros abandonemos. Cuando nosotros decidamos decir, ya no voy a leer este libro. Lo cierro, renuncio. O me voy a tomar unas vacaciones. Los discípulos no tuvieron vacaciones.
Ellos, hermanos míos, sabían de que este camino no tenía reversa. Dice la Biblia que los cobardes, ojo, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que usted prepárese. Yo tengo que prepararme para saber, óigase bien, hasta dónde voy a llegar, que es hasta el final. Ahí vamos a ver nuestra salvación hecha realidad en nosotros. Pero mientras eso llega, vamos a ir a Efesios, a ver qué nos dice, a Filipenses, perdón, a ver qué nos dice, gloria a Dios, Filipenses al respecto de esto. Dice Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Oiga, esto es muy importante. Han obedecido, pero sí el Espíritu me ha revelado de que, aunque yo no esté ahí, ustedes se mantienen fieles, ustedes aman al Señor, ustedes siempre le están dando a Dios un lugar especial en su vida, aman su palabra, aman la corrección. Mire qué precioso. Y dice en el 12: habéis obedecido no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Mire qué preciosa esta palabra, así que aleluya. Es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar para nosotros mismos, que aunque no estemos enfrente del pastor, tenemos que andar siempre reverentes, no al pastor, sino que al Señor, con temor a Dios. Lo dice la palabra, mira, ¿con qué? Con temor a Dios significa que de cuidar aquellas cosas, de cuidar lo que hablamos, lo que hacemos, porque Dios está ahí y nuestra salvación está en juego. Hay que cuidarla, ser testimonio, porque usted ha sido preparado enteramente para toda buena obra. Entonces la buena obra de Dios se tiene que cumplir en nosotros, y a base de qué, de un testimonio, como dice aquí Filipenses 2:12, de lo que hacemos, de lo que decimos. Y es que aquí es fácil ser cristiano, porque aquí usted no va a encender un cigarrillo, aquí usted no va a coger una cerveza, aquí usted no va a hablar el mal de nadie, aunque yo sé que nadie lo hace, ¿verdad? Pero gloria a Dios, aquí es fácil. Allá afuera es la cosa, dice la palabra de Dios, donde tenemos que cuidar nuestro testimonio como hijos amados de Dios. Dar testimonio de que nosotros sí estamos preparados, de que nosotros sí hemos sido redarguidos, de que nosotros estamos siendo enseñados y preparados para toda buena obra en el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y dice el 13 de Filipenses 2:13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que seáis irreprensibles, para que seáis, oiga, sí, gracias, para que seáis, ¡ay, qué bonito soy esto! Gloria a Dios, aleluya. Para que seáis, oiga, mira esta palabra, irreprensibles, pero también sencillos. Miren, hijos de Dios sin mancha. Aquí me estoy metiendo en problemas, creo. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Ay, Señor, ¿qué puedo decir de esto yo hoy? Aleluya. Dice la palabra que usted y yo tenemos que tener características. Y una característica es aquella que te diferencia de otra persona. Nosotros los que estamos aquí tenemos que tener estas características. Y si usted no las tiene, no se preocupe, Dios le va a dar esas fuerzas. Usted no salga corriendo, sino que al contrario, congréguese para poder llegar a ser ese hombre que habla el apóstol Pablo.
a ese hombre enteramente preparado para toda buena obra, que es ejemplo en conducta, que es ejemplo en todo lo que hace y en lo que dice. Y estamos hablando en este versículo que hemos leído, de que el Señor dice en el 13, porque Dios es el que en vosotros, digo el 14, no el 15, el 15 es, para que seáis irreprensibles. No, el 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación. Mira, estamos en medio de una generación mala, perversa. O sea, como dijo el Señor Jesucristo, yo los envío como corderos en medio de la manada de lobos. Pero mire, cuando nosotros adquirimos el conocimiento, ayer hablábamos en el ayuno acerca del don de discernimiento, que es muy importante en nosotros para no ser engañados. Y eso precisamente Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo, y hoy nos transmite a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una generación perversa y mala. Mire, la Biblia es clara. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Usted y yo tenemos que pedirle la dirección al Espíritu Santo de Dios. Usted y yo tenemos que escudriñar las Escrituras para poder ser instruidos, para no ser engañados. Porque por ahí anda mucha gente hablando, miren, andan transversando, hablan verdad, un poquito de verdad y otro poco de mentira. Y lo van transversando y van engañando. Y ahí en Timoteo dice, ahí en Timoteo dice que hay gente que es engañada para seguir engañando a otros. Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos míos, esa inteligencia para que nosotros podamos entender cómo es que Dios quiere que caminemos, por dónde quiere que Dios caminemos, cómo quiere que nosotros nos movamos, que nosotros hablemos, que nos dirijamos a otras personas. Es importante recibir lo que la palabra dice allí en Timoteo, la instrucción. Pero si usted no se congrega, no puede recibir instrucción. Si usted no lee la Biblia, vamos a seguir haciendo las mismas cosas de las cuales hemos sido enseñadas, las que hemos aprendido en medio de esta generación perversa y mala. Es necesario que nosotros entendamos lo que Dios quiere que hagamos. Ya, hermanos, para concluir, vamos a ir a Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Lucas 8 y el versículo 21. Aquí lo tenemos, gloria a Dios. Entonces respondió y le dijo, no es ese. No, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a, gloria a Dios. Aleluya. Sí, me han perdido la cita ahí, hermanos, pero vamos a ir, regresemos allí a Timoteo, gloria a Dios. Vamos a ir a Timoteo, ahí al versículo 3, capítulo 3, perdón, de Timoteo, donde iniciamos, para concluir, gloria a Dios, de las advertencias. Las advertencias para poder nosotros ver, hermanos míos, la gloria de Dios en nuestra vida. Para no ser engañados. Porque es muy importante, hermanos míos, porque el enemigo siempre anda queriendo engañar a los hijos de Dios. Pero usted y yo, cuando comenzamos a ser instruidos por la palabra, a ser enseñados, y más que todo cuando nosotros, mire, cuando la palabra nos va a confrontar, que nos va a corregir, allí es donde es más duro, donde es más difícil, porque sabe, se levanta el hombre viejo, gloria a Dios, y ahí es donde comienza a contradecir,
y a decir y a hacer. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice claramente que hay personas que no vienen a la luz de la verdad, porque dice que sus obras son malas y no quieren que sean descubiertas. Es decir, no quieren ser confrontados o redargüidos por la palabra de Dios. Entonces, hermanos míos, qué bueno de que usted y yo estamos en este lugar con nuestra mente abierta, con nuestra voluntad de querer ser instruidos por la palabra de Dios. Qué bueno de que usted se dispone a venir a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Esto, hermanos míos, dice la palabra, que aquel que oye la palabra de Dios es bienaventurado, pero es más bienaventurado aquel que comienza a practicar, aquel que tiene un corazón dócil, aquel que abre su mente y su corazón y dice: sí, Señor, yo creo y quiero cambiar. Yo necesito que tú obres en mi vida cada día, que aunque a pesar de que no me sienta bien, que me sienta confrontado, o que quizás me duele, yo creo que hemos pasado todos por ese mismo camino. La confrontación de la palabra, hay cosas que no las queremos dejar, pero Dios necesita de que cada uno de nosotros sea instruido por la misma palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón receptivo a la palabra y más que todo estar conscientes que necesitamos que el Señor nos guíe, porque nuestra mente y nuestro corazón han sido ministrados todo este tiempo atrás por una generación mala y perversa. O sea, Dios tiene que trabajar primeramente en mí, en usted. ¿Para qué? Para que podamos cambiar muchas cosas. Yo sé de que usted está consciente de estas cosas, que usted sabe muy bien que hay cosas que hacemos, hermanos, y usted sabe que están malas, pero no las podemos dejar. Pero cuando le entregamos al Señor todo eso, abrimos nuestro corazón y le decimos: Señor, comienza a obrar en mí. Yo quiero que te pongas en pie hoy en esta tarde, gloria a Dios. Vamos a